cuando comenzamos a viajar. En una de las noches, el intérprete que tenía que traducirme al noruego, del español al noruego, no estaba. Por alguna razón se había ido. Después me enteré de dónde fue, que era más que justificado, que tenía que ir a un lugar y volver. Pero no me avisó, así que bueno, me invitaron a pasar a la plataforma y no tenía el intérprete. Empecé a cantar Aleluya, que es un idioma universal, y bueno, el intérprete vino ahí a continuar su excelente labor. La verdad es un intérprete con un corazón, una actitud hermoso, un hombre de Dios. Y me hizo acordar otra experiencia que tuve en los Estados Unidos, en una de las primeras veces que me tocó salir a predicar, que era toda una experiencia, predicar en Estados Unidos y predicar en un lugar donde todos hablaban inglés. Por supuesto, yo viajé con un intérprete misionero de Argentina que me acompañó en esa oportunidad. Viajamos juntos con Betty hasta el evento, un evento donde había evangelistas y maestros y predicadores muy conocidos en los Estados Unidos. Así que el arena, que llaman ellos, el Coliseo, había como 15.000 personas, lleno todo el día. Cuando llegamos del aeropuerto, resulta que nos dan la agenda de lo que iba a ser la administración nuestra, y en lugar de predicar a la noche, a veces, casi siempre uno predica a las noches, pero en este caso me pusieron a la tarde, a las 14 horas. El intérprete, que me acompañó por todo el mundo, pensó que, por supuesto, tenía que ministrar conmigo a la noche y se fue. Se fue a buscar a un amigo que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles para traerlo al evento, pero no me avisó que se había ido, porque se ve que a él no le pasaron el horario. Bueno, llega a las 12 del mediodía, a la 1, le digo a Betty, bueno, vamos a llamar a nuestro intérprete, nuestro amigo, para ir juntos ya al evento y compartirle el sermón, porque claro, siempre el mensaje uno lo tiene en el corazón y después se lo tenemos que compartir al intérprete, que tiene que saber los textos, todos los textos bíblicos, para que ya esté al tanto de lo que iba a hablar. No es fácil interpretar. Daniela lo hace muy bien, pero no es fácil, no es fácil. Lo mejor es comunicarse con el intérprete y empezar el mensaje, compartírselo. Cosa es que lo llamo al intérprete, no estaba en la habitación, lo busqué por todo el hotel, no estaba en todo el hotel. Y yo pensando con una mente renovada, no pensando catastróficamente, pensé, bueno, está tan espiritual y tan entusiasmado que se fue antes que nosotros al evento. Entonces le dije, Betty, acá no está, vámonos. Bueno, fuimos al evento. Eran los primeros viajes que estábamos realizando en los Estados Unidos. Así que cuando yo llegué y pregunté por el nombre del intérprete, a ver si lo habían visto, pasaron dos cosas: que no habían visto al intérprete y segundo, que no sabían quién era yo. Porque en realidad no sabían quién era el pastor que iba a predicar de Argentina a las 14 horas. Ahí empezamos a recorrer las diferentes salas, los diferentes lugares donde se reúnen los predicadores, y resulta que no estaba por ningún lado nuestro amigo, no lo encontramos, y ya muy puntualmente, casi 10 minutos antes de las 2 de la tarde, pasan los músicos y empezaron a cantar. Canta con más fuerza, ¿no? Empezaron a adorar, preparando los corazones. Y el predicador, en esa época yo estaba siempre con mi corbata muy bien alineado, yo ya estaba corriendo, buscando por todos lados, así que la corbata la tenía por acá, me había despeinado, ¿no? Muy difícil, una situación muy estresante, una angustia tremenda. Entonces, a través del telón miré el lugar y era un auditorio impresionante, lleno de gente. Y yo en esa época empecé a preguntarle a Betty, ¿qué hablo? ¿Cómo salgo de esto? ¿No? ¿Qué le puedo decir a la gente? Hello, how are you? No sabía qué hacer.
La gente estaba toda ocupada, así que no teníamos con quién contactarnos. Y como el lugar era circular, yo estaba corriendo como en una pista, tratando de encontrar al intérprete que nunca lo vi. Faltando 3 minutos, pasa la persona que me estaba anunciando a mí. Empezó a hablar acerca de Argentina, del mover de Dios, de la iglesia Rey de Reyes, de lo que estaba pasando, que preparen los corazones. Y yo estaba desesperado porque no sabía qué hacer, qué decir. Y fue un momento de mucha tensión, ¿no? Entonces, en un momento, yo estaba atrás del escenario, el que anunciaba dijo, y ahora sí, les presento quién viene de Argentina. Y yo estaba paralizado y de repente atrás nuestro había un baño y del baño sale una persona que según lo que yo vi hablaba español. Así que le dije, ¿hablas español? Sí. ¿Hablas inglés también? Sí, vení conmigo. Sin presentarme, justo entramos. Justo entramos cuando dijo, y les presento al pastor Claudio. Ahí está, ahí vine con el amigo, que ni sé cómo se llama, hasta el día de hoy. Estamos hablando hace 20 años atrás. Y yo le dije despacito, habla todo lo que yo diga. Más allá de esta historia que es veraz, real, el que predicaba la noche, después que me tocaba a mí, era sigue siendo uno de los predicadores más ungidos y tremendos que tiene Estados Unidos, que se llama el Dr. T.D. Jakes. Un hombre que predica y la gente viaja de todos lados para conocerle. Este intérprete mío, en realidad, antes de llegar al Coliseo ese, se compró en esa época, una cámara Kodak, esas amarillas, descartables, para sacarle una foto, porque él estaba arriba de todo. Estaba en el tercer balcón, era el número 14.598, estaba sentado por ahí atrás. Y le dijo al amigo, cuídame el asiento que voy al baño y vuelvo. El amigo le estaba cuidando el asiento cuando de repente lo ve a su amigo predicar. Adelante, junto al pastor que vino de Argentina. Así que fue algo muy especial porque me deja ciertas lecciones, ¿no? Uno aprende que Dios tiene cosas para nosotros, más allá de lo que pensamos o entendemos. Que Dios, en realidad, sus pensamientos van por encima de nuestros pensamientos. Y que antes que esté la palabra en nuestro corazón, Él ya conoce todo. Amén. Entonces, ¿cuál era el anhelo de este muchacho? Aparte de escuchar la palabra de todos los predicadores, era sacarle una foto de ahí arriba con esa camarita. Los jovencitos ni saben de lo que hablo, pero algunos de los otros sí entendemos, ¿no? De esa no se veía nada. De ahí arriba le quería sacar una foto al predicador, que en esa época no había proyección LED, nada de eso. Entonces iba a ver a alguien ahí lejos y le sacaba una foto a lo que se veía, ¿no? Y después había que interpretar la foto. Cuando terminó todo, cuando estábamos todos contentos, felices, llega mi amigo el traductor. Y me dijo, traje a un amigo mío del aeropuerto. Estamos preparados para oír la palabra de Dios. Y entonces le dije, no, ya pasó. Porque en realidad, bueno, ahí le expliqué. Pero yo me enfoqué en nuestro intérprete, en nuestro amigo que fue al Coliseo a escuchar la palabra de Dios y que el Señor tenía preparado para él algo más. Lo llevé al lugar de los predicadores. Lo llevé a un lugar donde yo tuve que tomar, 4 litros de agua para recuperarme, para salir de ese momento, una tensión muy fuerte. Y aparte, imagínense que yo no sabía, ya me estaban por anunciar, me estaban anunciando.
para predicar y yo no sabía qué decir. Y sí sabía qué decir, pero cómo decirlo en inglés. Así que en ese momento que estábamos hablando y estábamos agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones, de repente entra el pastor T.D. Jakes y nuestro amigo ahí estaba a medio metro para sacarse una foto de cerca, ¿no? Y yo les quería compartir este testimonio de alguna manera de la fidelidad de Dios para animarlos a todos ustedes que hoy han venido por primera vez a la iglesia o a los que hace tiempo que están viniendo, pero siempre están pensando, ¿qué tendrá Dios para mí? Quiero decirles que los caminos del Señor y los propósitos de Dios son mucho más elevados de lo que usted puede planear o pensar. Así que cada día nos tenemos que levantar con esa expectativa y esa alabanza en nuestro corazón de reconocer que Él está presente en nuestras vidas y que Él es poderoso para abrir puertas. Amén. Para sorprendernos y también para responder a nuestras peticiones. Y agradecemos al Señor porque Él responde. ¿Cuántos de ustedes alguna vez encontraron en Dios respuestas? Las respuestas de Dios son sí, las respuestas de Dios son no. Ahí no dijeron ningún amén. Pero claro, porque algunos me dicen, pastor, Dios no me respondió. ¿Y qué le dijo? Que no. Bueno, le respondió. Le respondió. Y también hay otra respuesta que es esperar. Que esa es la más frecuente. Que es la respuesta que tiene que ver con la preparación espiritual para la bendición. Para ser llenos de dones y de la gracia del Señor. Y Dios tiene que preparar nuestro corazón, llenarnos de humildad, llenarnos de hambre y de expectativa para seguir anhelando más de Él. Así que el Señor siempre nos está preparando. Y doy gracias a Dios por la Iglesia Rey de Reyes, que durante tantos años siempre está ese hambre y esa expectativa de lo que Dios va a hacer. Amén. Quiero leerles acerca de esto porque de alguna manera la vida cristiana comienza con un encuentro con Dios. Y siempre se habla, tuve un encuentro con Dios. El Señor me tocó. Pero creo que no tenemos que pensar en la vida cristiana como un encuentro, sino que para conocer a la persona que hemos encontrado, tenemos que tener muchos momentos de comunión. Y de eso se trata la vida cristiana, de tener esos encuentros con Dios en nuestro corazón, tener esa expectativa, tener ese hambre. No pensar en Dios como una experiencia salvadora, como un momento que me bauticé, como un momento que sentí la experiencia de la presencia de Dios, sino como una carrera, como un camino con Dios que va creciendo a medida que lo seguimos encontrando. Y hay momentos que Dios se hace presente de una manera tan real y otros momentos que tenemos que vivir por fe y que tenemos que reconocer su fidelidad y que tenemos que apreciar su consuelo y su fortaleza aún pasando por las diferentes circunstancias. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, y mire que Pablo había tenido muchos momentos gloriosos con Dios. Sin embargo, él sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Estamos hablando de uno de los hombres con mayor revelación de la divinidad de la persona. El cielo se hizo presente en él y él tuvo un encuentro real con Dios en el cielo, con el Dios del cielo. Estamos hablando de algo, de un hombre muy estratégico en la vida cristiana y en la Biblia. Sin embargo, él está diciéndonos a todos, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y creo que ese mensaje tiene que fortalecernos en los momentos que estamos atravesando, en los momentos difíciles, en los momentos donde uno se encuentra luchando con muchos problemas, con muchas circunstancias adversas. Mantenernos con esa confianza, esa expectativa de saber que el Señor está con nosotros y que Pablo tuvo la experiencia, o Saulo tuvo la experiencia de tener un encuentro con el Mesías que él perseguía. Tantas personas a lo largo de la vida han pasado de largo por aquí, adelante del templo, o algunos han hablado con cierto prejuicio de la fe cristiana, han menospreciado el testimonio de Dios, han dicho yo no necesito. Imagínense que Pablo se especializó de alguna manera, su objetivo era detener el avance de los cristianos. Por supuesto, él negaba profundamente que Jesús de Nazaret no tenía las características de ser el Mesías anunciado según su criterio, según su pensamiento humano y según su formación religiosa como fariseo de pura cepa, como él se definió. Yo era un religioso que me formé y en mi pensamiento saqué una conclusión, que Jesús no pudo haber sido el Mesías. Y a causa de eso comenzó a cerrar su corazón. Y a causa de eso comenzó a perseguir a los primeros cristianos que con gozo y revelación seguían a Jesús. ¿Cuántas personas pasan la vida negando los momentos tan especiales que Dios ha preparado para tener un encuentro? Y el mensaje de esta noche es ese. Es que esta noche Dios está aquí para que tengas un encuentro con Él. No viniste aquí a tener un encuentro con el pastor Claudio Freyson o ninguno de los pastores de la iglesia. Viniste a tener un encuentro con el Señor Jesús, que sigue siendo el mismo. Amén. Y aquellos que ya tuvimos un encuentro con Dios, quiero recordarles que el fuego no se debe apagar, que la pasión debe seguir ardiendo en nuestros corazones más allá de las circunstancias y de los momentos que estamos atravesando, o más allá de lo que los demás digan. Porque no todos van a alentar tu fe, no todos van a considerar tu decisión de seguir a Cristo como algo acertado. Pero cuando uno tiene un encuentro, yo creo que eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo puede ser que durante tantos años estuve ciego y en vez de buscarlo a Él, amarlo y aprender, me dediqué a perseguirlo? Me dediqué a tratar de cerrar las puertas, las oportunidades para que el Evangelio se expanda. Yo quiero decirles que esta noche el poder del Evangelio sigue estando presente aquí y Él es poderoso para tocar cada corazón, para tocar cada vida, para tocar cada familia. Y es nuestro anhelo que tu familia, que tu casa, que todo lo que te pasa encuentre una revelación divina diciendo: yo estoy, no temas, yo estoy presente, tened ánimo. Porque muchas veces los momentos cuando el Señor dice ten ánimo, si uno hace memoria, dice: ¿en qué momento Jesús le dijo a los discípulos tengan ánimo? ¿O a qué persona le dijo que tenga ánimo? Bueno, los discípulos que estaban atravesando una tormenta, que tenían los vientos contrarios, que pensaban que el barco no iba a soportar la tempestad, el Señor se hizo presente caminando sobre las aguas y en el medio de la tormenta el Cristo resucitado se apareció a ellos y les dijo: tengan ánimo. Esta noche el Señor nos dice a cada uno de nosotros que Él sigue siendo el mismo y que en el medio de esa tormenta podés tener un encuentro con el Señor. Amén. Un encuentro que calme la tormenta. Un encuentro que traiga paz, que traiga explicación, que traiga consuelo, que traiga una puerta de esperanza, diciendo: no todo está perdido. Amén.
lo que es imposible, lo que la mente no puede entender. Eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo estaba lleno de rebeldía y hay gente que está llena de rebeldía, de odio, de excusas, de quejas, pensando que Dios no ha sido justo, no los ha bendecido como ellos en realidad piensan merecer. Pero cuando uno entiende lo que es un encuentro con Dios, en realidad Dios nos ha bendecido mucho más de lo que merecemos, porque el perdón en la cruz es una victoria eterna. Y muchas personas hoy están aquí pensando, tal vez Dios no ha sido del todo bueno conmigo. Yo quiero decirle, Dios ha sido por demás bueno con todos nosotros, porque nos ha dado un perdón que no merecíamos. Y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y nos ha dado el privilegio de ser llamados coherederos con Cristo. Así que en la vida de Pablo vemos a un hombre lleno de rebeldía, que esa rebelión, ese tratar de alejarse de Dios, de pasar por la puerta o cerrar el corazón cuando alguien te habla de oración, te habla de la Biblia, te habla de perdonar, de dejar atrás el pasado. La reacción humana es cerrar el corazón, porque es parte de la rebelión. Pero lo que viene del cielo es misericordia. En el corazón de Dios hay misericordia. En el corazón del ser humano, en nosotros, Pablo decía, yo soy el primer pecador de todos, yo soy el primero. Porque él reconoció que en él había rebeldía, pero reconoció también que en el corazón de Dios había misericordia. Y Pablo o Saulo perseguía a los cristianos mientras Jesús lo perseguía a él, o lo buscaba a él. En realidad el Señor lo estaba buscando y preparó ese encuentro. Y esta es una noche con el Espíritu Santo, es una noche de encuentro, una noche de plenitud, una noche de cielos abiertos, una noche donde uno encuentra respuestas espirituales, porque la necesidad que tenemos nosotros no es que nos hable un hombre, necesitamos un encuentro con Dios. No necesitamos más palabras humanas, necesitamos el toque del cielo. Mire, en este hermoso país de Noruega, yo no me podía comunicar con las personas, humanamente hablando, porque los idiomas son muy diferentes. Pero cuando cae la presencia de Dios, cuando desciende el Espíritu Santo, miles de personas, como pasa aquí en Rey de Reyes, pasó allí. Así quedé con la voz que doy. Porque uno no se puede controlar, no se puede limitar. Oraba. Y veía a las personas recibir. Y no, le decía más y recibían de Dios. ¿Qué es lo que recibían? El idioma del hombre no, recibían la revelación del encuentro del Espíritu Santo. Hay personas que están aquí y dicen, pero yo no entiendo nada de lo que es el servicio, lo que es la iglesia, lo que es la adoración. Pero en realidad lo que convence no son las palabras del hombre, convence la revelación del Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón y nos dicen, Dios te ama, Jesús te necesita, Jesús tomó la iniciativa. No, pero Señor, me dejaste solo, mirá los problemas con mis hijos, mirá la adicción que hay en mi hogar, los problemas económicos, mirá las enfermedades. Señor, me dejaste solo. No, Dios no te dejó solo. En medio de un mundo dominado por las tinieblas, la Biblia dice que Dios tomó la iniciativa de venir a buscarnos, de venir a rescatarnos. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Este es uno de los textos más tremendos de la Biblia, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, como una fuente de perdón. Es decir, cada persona que está aquí hoy encuentra en Cristo la respuesta para tu necesidad, para tu dolor, para tu quebrantamiento espiritual.
En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pablo comprendió que Jesús era la necesidad. En realidad, cada uno de nosotros tenemos una idea humana de lo que es nuestra idea o nuestro concepto de Dios. Las personas tratan de entender a Dios por lo que le han dicho sus padres, por lo que habla la sociedad acerca de Dios, por lo que la religión del país enseña. Pero es imposible llegar a Dios con nuestra propia justicia humana o nuestras obras humanas. Necesitamos llegar a Dios aceptando el camino que Él preparó para conocerle, y ese camino se llama Jesús. Amén. Ese camino se llama Jesús. Y si hoy nosotros decimos Jesús, cada vez que el hermano Carlos Anacondia predica aquí, él cuenta cómo el Señor lo tocó cuando escuchó hablar el nombre de Jesús por medio de un mensajero, de un evangelista que habló de Jesús, así como yo les estoy hablando ahora. Que Jesús nos mostró la iniciativa. Jesús fue hecho carne y en esa naturaleza humana nos mostró su amor, nos mostró su compasión. Y en esa experiencia de conversión es que comenzamos a entender que nuestro corazón rebelde necesita la misericordia del Señor. Esta noche yo quiero orar para que sientas esa misma misericordia, para que el Señor te envuelva, para que el Señor te cambie. ¿Cuántos quieren tener ese encuentro con el Señor? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y durante todo el día de hoy tuve esta palabra en el corazón, que el Señor completará el propósito, el plan, y vas a tener muchos encuentros, muchos momentos gloriosos. Y esos encuentros a veces vienen en los pozos más profundos. A veces vienen en los momentos que estás en el culto con las manos alzadas diciendo: Señor, quiero recibir. Y hay momentos que vas a tener un encuentro caminando por una avenida llena de gente, en condiciones climáticas adversas, y de repente el encuentro con el Espíritu Santo viene allí, porque es Él el que decide, el que sacia nuestros corazones sedientos. Y yo vine a hablarte de eso, que camines diariamente con la expectativa de ese encuentro. No solamente en la iglesia, sino todos los días. Levantamos nuestros brazos y decimos: Señor, esté en el subte, esté en el colectivo, manejando, caminando, cocinando, haciendo la vida cotidiana. Señor, mi corazón está expectante de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Tengo una gran noticia para ustedes. Dios no deja las cosas por la mitad. Amén, 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 amén. ¿Conoce gente que dice: este es mi amigo del alma? Lo ve 5 años después, dice: a este ni lo quiero ver. Pero ¿cómo? ¿No era tu amigo de la vida? ¿No era tu hermano? Sí, pero no más. Ahora tengo otro. Entonces el ser humano va cambiando de amigos, como de pares de medias, o de pastores, o lo que sea, de relaciones. ¿Por qué? Porque busca en otro lo que solo Cristo le puede dar, que es la plenitud. Entonces uno se aburre, porque busca saciar en el corazón humano con amistades o con modas. Hermano, nuestra plenitud viene del cielo. Amén. Tenemos que estar convencidos que el que comenzó en nosotros la gran obra, esa obra que es que Cristo sea formado en nosotros, que de algo tan rebelde, tan lleno de limitaciones como vinimos a la iglesia, de mentiras, de malos pensamientos. Una vez el pastor, me acuerdo las primeras veces que fui a la iglesia, dijo:
hermanos, ¿qué pasaría ahora si en una pantalla se replicarían todos sus pensamientos del día? Yo me quedé helado. Porque él hablaba de la necesidad de la limpieza, del perdón, de la purificación, de la limpia conciencia. De la necesidad de ser purificados continuamente con la sangre de Cristo, porque venimos de una naturaleza llena de maldad. Amén. Entonces que Pablo, o que la palabra de Dios nos diga, Pablo está diciendo, yo estoy convencido que de ahí abajo Dios me rescató, no para dejarme a mitad del camino, porque Dios no deja las cosas a mitad del camino. ¿Sabe quién lo deja a mitad del camino? Nosotros. A veces la gran obra que Dios está intentando hacer en nosotros, nosotros la cancelamos. Y nos aburrimos. Decimos, bueno, yo ya fui a la iglesia, ya le conozco todos los sermones al pastor Freyson. Por eso yo trato de renovarme cada semana, pero llega un momento que no sé, porque la Biblia es una sola, tampoco puedo inventar mucho, ¿no? Después de predicar 40 años, entonces no hay nada que humanamente uno pueda hacer. Lo único que uno puede hacer es permanecer firme, fiel, esperando que Dios siga revelándose, porque necesitamos muchos más encuentros con Dios. Pero ese encuentro no se va a manifestar en el mundo, en la actitud rebelde, humana, sino en el corazón que se dispone a decir, Señor, sé que la parte humana mía no es perfecta, pero te doy gracias porque hoy escuché una palabra. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la completará. ¿Por qué no levanta su mano y le dice, Señor, completa esa obra gloriosa en mi vida? Señor, que seas tú el que complete todo el propósito y que realmente Cristo se perfeccione en cada decisión de mi vida. Y para que eso pase, hay 7 decisiones que tenemos que tomar para poder tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Cuántos quieren tener ese encuentro y que el Señor complete su obra? Anote rápido. Número 1, recordar que Dios te ama incondicionalmente, más allá de nuestra propia y humana y constante búsqueda de que Dios no nos ame, porque nosotros hacemos todo lo posible para que Dios no nos ame, porque es la parte humana. La parte humana es no responderle a Dios como Él nos amó primero. Tal vez no somos tan agradecidos como deberíamos ser, pero recordar que para tener esos encuentros constantes con Dios necesitamos saber que Dios nos ama como el Padre esperó al Hijo pródigo en la puerta de su casa, aunque el Hijo lo intentó todo para que el Padre no lo recibiera más. Y el Padre lo amó a pesar de la rebeldía. Y así te ama Dios. Así me ama a mí. Amén. Número 2 es, si sabemos que Él nos ama, y recordar su amor constante y que nada nos podrá separar del amor de Dios en ningún momento. Lo segundo es hablar con Dios. Es decirle, Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito la perspectiva. Tengo un problema, Señor. Tengo personas a mi alrededor. Necesito tu perspectiva. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿A quién le vas a pedir consejo sino a Él? Y por supuesto las personas a las cuales Él puede ungir también para darte el consejo apropiado. Hablar con Dios, orar. Nuestro mayor desafío es mantenernos firmes y rendirnos en oración y decir, Señor, yo te rindo mi ser, te rindo mi corazón. Y cuando usted se rinde, aunque usted no lo vea, el Señor viene y se acerca. Lo tercero, abrir la Biblia.
y comenzar a leerla. Porque alguno dirá, tengo la Biblia abierta en algún lugar, pero... Lo cuarto, recordarte cada día que no estás solo. Giesi, el asistente de Eliseo, por un momento tuvo la visión de un mundo que es invisible y vio a los ángeles como carros de fuego que los resguardaban a sus siervos. Tuvo una visión del mundo que no le es permitido ver con los ojos estos. Pero por un momento el Señor le dijo, Señor, abrile los ojos para que vea el mundo invisible. Y vio que no está solo. Y yo quiero decirte, algún lugar que estás allí, hermano, no estás solo. No estás solo. Estás pasando un momento donde no estás solo. Están los carros de fuego alrededor de ti, resguardándote. Lo quinto es recordar tus ebeneceres. Ebenecer fue un momento cuando el Señor le dio una gran victoria al pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 7 versículo 12 dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenecer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Recordar tus ebeneceres y recordar que hasta aquí te ayudó el Señor. Solo no pudiste, pero el Señor sigue estando contigo. Y es otra manera de preparar nuestros corazones. Número 6, pensar con una mente renovada. No una mente humana que todo lo ve mal y que todo lo juzga y que todo lo critica, sino con la mente renovada por el poder del Evangelio. Y número 7, recordar toda la vida que fuiste creado para engrandecer al Señor y que Dios se va a glorificar en tu vida más allá de lo que veas, más allá de lo que hoy parece imposible, pero Dios es tan poderoso que es capaz de hacer que lo malo termine siendo algo que Dios lo use para bien. Amén. Así que oro a Dios para que recuerdes en tu vida que todo lo que te pasa está Dios detrás. Amén. Dios no te ha dejado. Levante sus manos. Señor, gracias. Bendigo estas familias, bendigo estos hogares, bendigo a estos jóvenes, bendigo a cada corazón sediento. Gracias por el avivamiento que viene del cielo. Y ahora nos preparamos para ese encuentro contigo, Señor. Yo quiero un encuentro contigo, Señor. Quiero un encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús, quiero un encuentro contigo. Señor, que descienda tu presencia. Quiero que hoy sea el momento donde nuestros corazones se renueven, donde nuestros corazones se purifiquen, donde nuestros corazones se aviven. Y solo un encuentro con Dios lo puede dar. Gracias, Jesús. Te pido, Padre, que cada persona que esté acá, nueva o no, esté por primera vez o tal vez hace muchos años que está asistiendo, completa la obra en ellos, Señor. Que nunca vuelvan atrás, que nunca les crean las mentiras al enemigo, Señor. Que se mantengan firmes para la gloria de tu nombre. Póngase en pie, por favor, y repite conmigo esta oración. Precioso Jesús, gracias por amarme de una manera tan especial. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Y yo esta noche anhelo un encuentro contigo. Un encuentro que traiga salvación, que traiga sanidad, que traiga purificación, que traiga respuestas. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Rompe las cadenas, Señor. Todo temor, toda inseguridad, toda debilidad humana, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué tremenda noche de gloria y de victoria. Qué tremenda noche, Señor. Cada mano
que se levanta al cielo, toca sus vidas ahora. Ahora, Señor, ahora. Muchos encuentros con Dios. Vas a vivir de encuentro en encuentro. Tócalos, Padre, tócalos. Aviva el fuego. Sana a los enfermos. Haz libre a los cautivos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hasta aquí nos has ayudado. Ebenecer. Muchos ebeneceres. Muchas victorias. Aleluya. Lo que Dios tiene para ti lo hará en la medida que permanezcas, que seas fiel, que te mantengas alabando. Aunque no lo veas, Dios está obrando.